buenas noches, bienvenidos a la hora 22. Recibo con mucho agrado a José Lois Malcún, economista, consultor, analista económico, para hablar sobre todo de la economía en República Dominicana en este año 2023, un año por demás preelectoral. Don José, le doy la bienvenida a su programa. Muchas gracias por invitarme de nuevo por aquí. Me imagino, aunque la economía dominicana y su comportamiento ha tenido muchos momentos importantes, este ha sido un periodo, estos primeros meses del año, de mucha expectación, sobre todo por lo que sucede en el plano internacional, lo que sucede con el precio del petróleo. Estamos a mitad prácticamente de año fiscal. ¿Cuál es la tendencia? ¿Hay ya una tendencia, lo repito, hacia si vamos a lograr lo previsto por el Banco Central? ¿Cómo mira hoy día donde estamos económicamente en República Dominicana? Bueno, aunque estamos en un año ya de campaña y de campaña electoral, y todo va a girar sobre, muchos de los temas van a girar sobre la economía, obviamente con críticas, cuestionamientos, etcétera. Los dominicanos tienen que entender bien que hay que tener mucho cuidado en lo que dice un político y en lo que las cifras muestran en realidad. Para eso hay forma de buscar las diferentes fuentes para saber qué es verdad y qué no es verdad de lo que se dice. En primer lugar, es cierto que en los primeros meses del año la economía se ha frenado. El crecimiento, el índice mensual de actividad económica entre enero y abril está en 1.2% y el interanual abril en 0.3%. Obviamente un crecimiento por debajo de años anteriores o del año pasado, del antepasado, excepto la pandemia que fue, obviamente todo se derrumbó. ¿A qué se debe eso? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es muy simple. Es lo que está pasando en todas partes. En Estados Unidos el crecimiento se ha ido también cayendo, en Europa está igualmente cayendo, en América Latina tú coges país por país, está pasando lo mismo. ¿Y cuál es el objetivo de la política monetaria y fiscal en estos últimos meses, desde el año pasado? ¿Cuál era el principal objetivo? Atacar la inflación. Porque sabemos que la inflación es el peor de los daños que puede causar en una sociedad y principalmente en las clases más pobres. Son las alzas de precios. Para los que no, a veces se olvidan, aquí hace un año o 13 meses, la inflación estaba en un 9.63%. El petróleo estaba en $120, un mes y medio después de la guerra de invasión de Rusia a Ucrania. El maíz se disparó al cielo, el sorgo, los aceites comestibles, el transporte subió de 2.000, 3.000, un furgón a 20.000 y así. O sea, la inflación en Estados Unidos llegó a 9.1, en Europa llegó a 2 dígitos en todos los países, 10, 10.5, 11. Bueno, ¿qué hicieron los países? Bueno, comenzaron a aplicar el único instrumento que hay para eso. ¿Cuál es? Aumentar las tasas de interés. Y así los bancos centrales comenzaron a aumentar las tasas. Nosotros estamos en el año 2021, hasta octubre, en un 3%, la tasa de política monetaria. Estados Unidos la bajó casi a 0. Sí. Europa también, para reactivar la economía. Se lanzó mucho dinero a tasas que estaban... ¿Por qué? Porque salimos de una pandemia que la gente parece que se olvidó de eso, donde el crecimiento fue negativo en el mundo entero. Algunos que cayeron un 6, un 8, un 9, un 10, un 15. Entonces había que volver a poner la maquinaria. Y eso hizo que de repente la demanda aumentara, se soltó mucho dinero. El Banco Central de Estados Unidos soltó un trillón de dólares y lo puso en el mercado para que la demanda comenzara
aumentar la inversión. Pero también hay un problema, cuando aumenta muy rápido la demanda, la oferta no responde igual. Sí. Hay un desfase. Es cuando aumentan o bajan las tasas de interés del Banco Central. La gente cree que porque aumentó la tasa del Banco Central, el banco comercial o los bancos suben de inmediato. No, hay un proceso de ajuste, ¿no? Así pasa con el asunto de cuando se lanzó ese dinero, la demanda aumentó, la oferta no responde igual. O sea, hay un proceso de ajuste. Correcto. En ese proceso de ajuste, obviamente, con mucha demanda y una oferta restringida, ¿qué pasa? Los precios se disparan. Y ahí comenzaron la inflación comenzó a golpear a todas las economías. Así fue que después del 2021, que fue un año muy bueno para todo el mundo, un año exitosísimo, nosotros crecimos a 12.3 por un salto también, un salto que hubo por lo negativo del año 2020, un salto cuántico, pero también hubo un crecimiento real, porque nosotros crecimos a un 6, pero crecimos a un 12.3. Quiere decir que hubo un crecimiento real de casi 5%. Correcto. No fue rebote nada más. Entonces los precios comenzaron a subir y el Banco Central de aquí comenzó en octubre del 2021 a ajustar la tasa. La subió a 3.5, la FED la subió a 1, después a 1.25, después a 2, después a 3, después a 2.5, después a 3, después a 4. Y nosotros hicimos lo mismo, fuimos llevando la tasa. En la medida que la FED aumentaba, nosotros aumentábamos. Ahí vino la guerra en febrero del 2022, el desastre. De nuevo se disparan los precios, porque obviamente la oferta, principalmente de alimentos y materia prima, se vio prácticamente frenada con esa invasión, porque sabemos que son dos países grandes productores de granos básicos, alimenticios, también de insumos, fertilizantes y básicamente de petróleo y gas. Yeah. El gas se puso 5 veces más el precio. Gas natural, correcto. Que es con lo que se genera energía en gran parte de Europa. Y también el petróleo. Y eso produjo un impacto tremendo en los precios. Aquí la inflación, como te digo, subió en marzo, abril del año pasado, llegamos al 9.64, en Estados Unidos a 9.1, en Europa 10, casi todos, y ahí comenzaron los aumentos de tasa, aumento de tasa. Vino una crisis bancaria en Estados Unidos por los aumentos de tasa, porque eso afectó también a los bancos. Repercutió en el mismo momento. En el sistema financiero. Y en Europa. Y en Europa también. Bueno, no. En Europa, otra situación. Credit Suisse, que fue el que entró en crisis, venía desde antes. Sí. Era una crisis más vieja. Lo que me refiero es que coincidieron en el tiempo esas dos situaciones. Sí. Coincidió. Entonces, de manera que esa crisis bancaria también se sumó a una situación de incertidumbre, creó un impacto en el mercado accionario. Las bolsas, tú sabes, ¿te acuerdas que las bolsas se contrayeron bastante? El SP500 cayó a menos de 4.000, el Dow igualmente, el Nasdaq se fue a pique, muchas empresas tecnológicas tuvieron serios problemas, en fin. Ese aumento de las tasas comenzó a frenar la economía, ¿no? Y aunque nosotros cerramos con un crecimiento de 4.9 en el 2022, por debajo probablemente del potencial de lo que crecíamos, hemos crecido por los últimos 30, 40 años, aunque con algunas caídas por razones, ¿qué te digo? La crisis del 2008, 2009, la crisis financiera mundial, la crisis bancaria de aquí, ¿no? La crisis de los 80 y pico, cuando el petróleo también, que hubo un desastre. Han habido épocas, pero normalmente nosotros hemos estado creciendo 5, 5,5, 6%. El año pasado fuimos el segundo país con mayor crecimiento en América Latina, con el 4.9. El segundo país fuimos. El segundo país, sacando a Surinam, que es un fenómeno claro, y Panamá, que fue el que nos superó. Porque Surinam está ahora envuelto en una vorágine, creciendo un 25, un 20, porque han descubierto petróleo, entonces está la economía, tú sabes,
hasta que más o menos eso se estabilice. Pero, anyway, tuvimos entre los 2 o 3 países de mayor crecimiento, pero no es el crecimiento acostumbrado. Entonces, arranca el 2023 y el crecimiento se contrae aún más, ¿no? Porque ya se siente el peso de las tasas de interés en la economía. Estamos hablando de tasas que ya superan el 15, 16, 18 y hasta 20% o más si son préstamos personales o préstamos para consumo, préstamos hipotecarios. Fíjate que el sector construcción también se ha frenado, inclusive ha estado en el terreno negativo. Entonces, todo ese aumento de tasas de interés frenó la inversión y frenó la demanda y frenó la economía. Por eso el crecimiento entre enero y abril registra un 1.2. Tú me dirás, ¿vamos a llegar al 4 o al 4,5? Yo creo que sí, porque todavía faltan 7 meses, 6 meses y medio por delante. Entonces, enero, abril no es tendencia. No es tendencia. ¿Por qué? Porque ya con la caída de la inflación, ya los bancos centrales van a comenzar a aflojar, ¿no?, la política monetaria, van a flexibilizar. La rebaja de 50 puntos por el Banco Central hace un par de semanas es muestra de ello. Es muestra de ello y puede ser que en 2 o 3 meses, si la FED ahora decide hacer una pausa, en la próxima reunión, creo que la semana que viene. 2 o 3 días. Sí, la reunión. O hace hay 2 tendencias, hay 3. O aumenta un 25 otra vez. Ya. O la deja igual o la baja un 25. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cerca del rango meta, que es del 1 a 4. Pero en Estados Unidos están lejos todavía, porque ellos ahora cerraron con un 4. Pero el rango de meta de ellos es de 1.5 a 2. ¿Me entendés? O sea, todavía hay que bajarla 2% más. Ahora, ellos no pueden pretender seguir aumentando la tasa, sería un grave error de la FED. Gravísimo. Aumentar de nuevo 25% la tasa. Si ahora como mayo cayó, deja que espere junio, julio, a ver qué pasa, a ver si sigue la tendencia. Para mí sería un gran error que aumentara la tasa. Yo apostaría a una pausa, a que la dejen igual y que la próxima reunión inclusive pueda comenzar a caer. Y esa flexibilización, ¿qué es lo que va a generar? Lo que pasó ahora, que el Banco Central baja la tasa un 8%, y dar nuevas facilidades de financiamiento a un 9%, a través de fondos del encaje legal y de otras fuentes para que los bancos tengan más liquidez a una tasa que la gente pueda, digamos, sentirse tranquila o poder pagar. Porque es muy bueno un 9% en esta época. Claro, hay un monto de 94,000 pesos que ha flexibilizado Banco Central para ponerlo a disposición de los bancos. Le pregunto, esa medida que fue concomitantemente con la decisión de rebajar 50 puntos a las tasas de interés del Banco Central hacia la banca comercial, esa medida de esos 94,000 millones de pesos se tomó, le pregunto, ¿no sería un poquito rápida tomar esa decisión? ¿No hubiera sido preferible esperar un poquito más? Mira, todo depende. El problema es que tú sabes que la política monetaria no se mueve sola. Hay otra que es la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Cuál es? La política fiscal. En la medida que la economía se contrae, ¿qué pasa con los ingresos fiscales? Se reducen. Se reducen. Y eso genera déficit. Entonces, obviamente, ahora mismo estamos viendo que hay alrededor de un déficit del 1% del PIB a mayo, que es un poco alto, o más alto de lo que han sido años tradicionales. Yo creo que vamos a cerrar dentro de un 3, pero vamos a cerrar en un 3 si podemos mover de nuevo la maquinaria para que la economía crezca de nuevo. ¿Y qué está tratando de hacer el Banco Central? Eso, activar la oferta y la demanda y la inversión para que la economía vuelva a moverse más rápido.
y pueda alcanzar la meta que se supone que es un 4.5% a fin de año. O sea, si flexibilizamos la política monetaria, yo no tengo dudas, sin riesgo de que haya salida de capitales, sin riesgo de que eso pueda influir digamos, en un movimiento negativo en los flujos de capitales, yo creo que se puede seguir bajando la tasa. Y hasta ahora lo que está pasando es que hay demasiados dólares en el mercado. ¿Y un riesgo de que la moneda nuestra se deprecie? Yo creo que se puede depreciar un poco. Se ha apreciado demasiado. Y eso porque yo digo que hay que tener la moneda estable, eso es lo más importante. Y en este país la estabilidad cambiaria es una tradición, aunque se ha apreciado los últimos años. ¿Por qué se ha apreciado? Porque está entrando mucha divisa. Los bancos están llenos de dólares. Y el Banco Central se lo compra. Mira cómo está la reserva, 16,000 y pico de millones de dólares. Porque el turismo sigue generando muchos ingresos, la remesa siguen creciendo, la inversión extranjera sigue activa, sigue muy dinámica, y las exportaciones, principalmente de zona franca, siguen muy... O sea, todos esos elementos unidos están generando muchas divisas. El año pasado llegamos casi a 40,000 millones de ingresos en divisas, en una islita de 50,000 kilómetros. Hay países que tienen 10 veces más grandes que nosotros y que no generan esa cantidad de dinero, de divisas. O sea, generamos buena fuente y eso nos ayuda a darle sostenibilidad a la tasa de cambio. Ahora, tampoco es bueno que se aprecie la tasa de cambio. O sea, que el peso coja mucha fuerza, porque eso afecta al exportador. Y nosotros eso también no podemos, o sea, tú estás beneficiando al que importa y perjudicando al que exporta. Tú tienes que mantener una tasa más o menos que no perjudique. El turista también se perjudica, porque cuando cambia su dólar le dan menos peso. Eso no es bueno. Y el que le manda remesas de Estados Unidos, ¿qué pasa? También se perjudica porque le dan menos peso. Y se molesta a un nivel... Entonces... No podemos, que apreció que el peso fuerte, sí, que qué orgullo. Yo no quiero peso fuerte, yo quiero un peso estable, pero que refleje más o menos una situación donde no haya un sector como el exportador que se perjudique. Bien. Porque a mí me interesa fomentar la exportación. Este país tiene lo primero que tiene que hacer es fomentar la exportación, porque tenemos una brecha muy grande en la balanza comercial y tenemos que reducirla. Porque aquí queremos importarlo todo. Pero ha sido muy difícil esa tarea de reducir esa brecha, don José. Ha sido difícil. Somos importadores netos de petróleo, por supuesto, pero tenemos muchas cosas que podemos exportar y podemos sustituir importaciones y no lo hacemos, porque nos conviene traerla de fuera. Entonces, lamentablemente, en eso la tasa de cambio tiene mucho que ver. Aquí no hay riesgo de devaluación porque ahí hay dólares suficientes para sostener la tasa, pero tampoco el que haya demasiados dólares es para que el peso se fortalezca demasiado, porque entonces salimos de Guatemala para meternos en Guatepeor. Usted mencionó... No sé si la gente entiende, a veces para el público yo trato de explicárselo con palabras sencillas para que entienda. Cuando yo digo que el peso se fortalece, si tú cambias 55 pesos por dólar, pero entonces el peso hace así y baja 54 por 1, ¿no? Tú con menos peso adquieres $1, tú estás fortaleciendo el peso. Pero ¿qué pasa? El que exporta $1 está recibiendo un peso menos. Y el que importa le conviene porque está dando un peso, está dando 54 en vez de 55 por ese dólar. Lo que quiero aclarar es que no es bueno que el peso se aprecie, porque eso, así como la depreciación es mala, así una apreciación excesiva es mala también. Hay que buscar un equilibrio. Sí. Pienso que es muy didáctica su explicación y por supuesto el televidente lo asimila. Usted mencionó hace unos momentos el inicio con la fecha de octubre de 2021, donde la FED, la Reserva Federal Norteamericana, empieza
aplicar incrementos en sus tasas de referencia. En ese mismo momento, noviembre, nosotros acá en República Dominicana iniciamos ese proceso que iba básicamente paralelo a cómo ellos actuaban. Llega un momento y se muestra en los últimos 7, 8 meses donde nosotros frenamos esos incrementos y nos detenemos. Sin embargo, la Fed continúa los incrementos en sus tasas. ¿A qué se debe ese comportamiento paralelo de nosotros tomando como referencia, entiendo, a la Fed, se separara, se paralizara? Y ya nosotros nos aguantamos y ellos siguieron aumentando. Inclusive nosotros acabamos de bajar. Pero usted es un hombre tan dotado como yo de conocimientos en esa materia. No, sí, usted sabe la respuesta. Nada que ver. Es simple. ¿Qué vio el Banco Central? Que la Fed aumentaba la tasa, pero los flujos de capitales seguían viniendo. Ya. No afectaba el flujo de capital. O sea, no se estaba yendo el dinero para Estados Unidos para comprar bonos del Tesoro. Y las bolsas estaban en una situación muy inestable. Ahora mismo el cortoplacismo es que se impone en las bolsas. La gente no está, digamos, haciendo inversiones así de muy largo plazo. Están preocupados por lo que pueda pasar y por las medidas que tome la Fed. Mientras el Banco Central veía que entraban dólares y la Fed seguía subiendo su tasa, ¿y para qué yo voy a subir la mía? Yo me quedo ahí. Y tampoco somos la tasa más alta. Hay países que tienen tasa un 7 y un 7,5, aunque la mayoría la tienen más alta que nosotros. 9, 9,5, algunos en 10, algunos en 11. Pero hay países que la tienen en menos. ¿Cuál es la medida? La cantidad de, cómo se mueve el flujo de dólares, de divisas, vamos a decirlo así. Si tu flujo sigue siendo positivo, no toque la tasa. Ahora, si yo veo que se me está yendo capitales, la gente me está sacando dinero, ahí sí yo hago así, le doy un subión y la meto en 9 o en 10 y la freno. Pero no ha pasado eso. Y la Fed ha llegado a casi 5.25 y nosotros estamos en 8.50, con una diferencia relativamente pequeña, pero seguimos siendo un país que la gente le tiene confianza, por alguna razón. Aquí habla mucho, aquí todo el mundo habla. Los otros días se publicó un artículo yo sobre el tema de la autoflagelación, sí, ¿no? Nosotros, los dominicanos, hay gente como que no se cansa de hablar de que este país, el obispo Bretón en Santiago, en la homilía de Corpus Christi, con todo el respeto que me merece, habló del país como si fuéramos un segundo Haití, que el crimen, que la delincuencia, que el robo, que estamos, vamos a decir, un país que está, él mencionó una palabra, descalabrado. Oye. Término fuerte. Yo le puse un cuadro de 24 países. Somos el quinto país con menos homicidios por cada 100,000 habitantes en América Latina. El quinto. Con menos homicidios por cada 100,000 habitantes. Revise la estadística, esas son fuentes de estadista, que es una de las fuentes más serias que hay. La puede consultar en Bloomberg, la puede consultar en CEPAL. Nosotros somos uno de los países más seguros de América Latina. Hay 19 países que están por encima de nosotros en materia, y nos ponen como que si fuéramos el infierno de Dante. Entonces nos quejamos porque los Estados Unidos le dicen a sus ciudadanos que no nos visiten porque somos un país seguro. Esas declaraciones pueden influir en la... Los obispos pueden hacer sus homilías y decir lo que quieran. Nadie se lo va a impedir. Pero hay que ser también comedido y medir nuestro nivel de delincuencia, que sabemos que es preocupante, pero saber que no somos un segundo Haití, por favor. No. Vayan a Jamaica, a Puerto Rico, a Colombia, a México. ¿Qué carajo están hablando tanta pendejada? La gente porque no viaja ni conoce. ¿Tú entiendes? Y como yo le puse de ejemplo ahí, que yo he viajado más de 80 países en mis funciones públicas,
Yo puse ejemplo, en Madrid se metieron en mi habitación un hotel de 5 estrellas y robaron vaina ahí en el centro de Madrid. En Chile a mí me asaltaron frente a un hotel Sheraton, que hasta golpe lo dimos, yo terminé en la policía haciendo declaraciones. En todos los países del mundo asaltan y joden y roban y matan. Lo que tú tienes que saber, las estadísticas, cuál es el que tiene mayor nivel de peligrosidad. Y nosotros somos de los que menos tenemos en América Latina. Entre los 6 que menos homicidios tienen en América Latina, por 100,000 habitantes. Yeah. Entonces no nos pintemos como que somos, coño, la gente como que no quiere, es un cuchillo que se están clavando. Por eso el tema. Entonces critican a la policía porque la policía actúa con mano dura. Que el crimen, que esto, que el carajo, que maten a quien tengan que matar. Si no, tú no vas a acabar con la maldita delincuencia. Entonces vienen los derechos humanos a joder. Mira como el caso de El Salvador. Los maras eran dueños de ese país. Los maras te paraban en una esquina. Aquí te para un tipo y te amenaza y te dice, dame el reloj. Y te quita el reloj. Hay esquinas que te pasa eso aquí. O a una mujer le arranca la cartera. Los maras no. Ellos te paraban, te quitaban el reloj y te pegaban un tiro en la cabeza. Así funcionaba ya. Y el compromiso del comercio era dar una cuota no, mensual. Todo el mundo tenía que pagarle. Todo el mundo. Si no te pagaban un balazo. Fue una de las pandillas más terribles y asesinas que ha dado América Latina. Y mira lo que ha hecho. Pero lo viven criticando al presidente. Humanos, sí. Yo le digo, siga para adelante y no se pare hasta que ese país quede totalmente, ¿verdad? Porque, oye, tampoco podemos dejarnos que nos controlen, que la delincuencia controle la sociedad, no. La sociedad hay que protegerla. Y hay momentos que hay que actuar con mano dura. Entonces, no comience que malo es la delincuencia, pero también malo si la combate. Bueno, anyway. Vamos a hacer una pausa, don José, para venir con un tema y saber cómo puede el gobierno combatir lo que prácticamente ningún gobierno ha podido combatir con éxito, que es la evasión fiscal, un tema que usted maneja bastante bien. José Lois Malcún en la hora 22 de visita en esta noche. Venimos en breve. Don José Lois Malcún, en ocasiones anteriores usted ha hecho una especie de análisis y ha mostrado y demostrado estadísticamente que si aquí, por ejemplo, el ITEVIS se reduce o se produce una eficiencia en su captación, pues una reforma fiscal vendría a tener menos necesidad por el grado de evasión que tenemos en ese aspecto. En sentido general, ¿podemos eficientizar de manera significativa la gestión de cobro de impuestos? Mira, en realidad, en el caso del ITEVIS, hay mucha evasión, porque hay muchas excepciones al ITEVIS. Pero yo entonces, siempre he dicho... Pero si hay excepciones, ¿no es evasión? Claro, por ahí es que viene la evasión, por mucha... se disfraza. Claro, hay un desplazamiento, un movimiento. Yo siempre he dicho, tú puedes bajar el ITEVIS, por ejemplo un 14, un 15, pero generalízamelo, que todo pague ITEVIS. Por lo menos comenzar con un 5 y después comenzar bajando un poquito de arriba y comenzar con un 5 hasta que llegue a un 3, un 14 de ITEVIS, que esté todo el mundo ahí. Tú puedes, para evitarte que te den un golpe de Estado, tú puedes
exonerar 5 productos, o 6. Las medicinas. Pan, leche en la comida, pan, leche, huevo, arroz, carne, pollo, no carne, pollo. O quizás que se me pase otro por ahí, ya. Muy bien. Después toca el mundo que pague todo. La gente cree que un aumento de ITEVI, que los pobres no se perjudican, se puede perjudicar por un lado, pero se benefician mucho por otro. Porque a la medida que los ingresos del gobierno aumenten, aquí se está dedicando más del 50% de los ingresos fiscales para asistir a los pobres, asistencia social. Pero no hay un gobierno, don José, que en la parte de eficientización y tomar medidas que puedan ponernos a nosotros a exponencialmente subir los ingresos, no exponencialmente, pero sino considerablemente. Es el mismo libro y de manera buena gerencia, pero no más de ahí. Pero ¿cuántos negocios hay formales en este país? Cada vez hay menos, cada vez hay menos. De 10, ¿cuántos hay? 4,5. Y hay 5,5 que son informales, no pagan ITEVI. Ese es el problema, la informalidad. Hay una teoría que puede ser muy cómoda de que si me formalizo es casi imposible que yo pueda hacer negocio por el código laboral, por el pago del anticipo. Ese es otro problema, el código laboral, que te obliga a pagar una cesantía, pero también te obliga a pagar una pensión. Aquí hay muchos problemas que hay que resolver, que la sociedad no quiere entender y los grupos políticos lo convierten eso en un tema casi como lanzarse a la calle y levantarse en armas, como que son cosas que no son sagradas, pero aquí hay muchos problemas. El código laboral hace años que debió haberse modificado, pero aquí le tienen miedo a que haya una huelga general de trabajadores. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener doble tributación, caballero. Usted no puede estar pagando una pensión y una cesantía. Y por eso que muchos negocios no aguantan eso. Y se van a la informalidad. Y aparte tienen que cubrir el seguro de salud. Y aparte tienen que cubrir el seguro, riesgo laboral, el riesgo laboral. Y aparte tienen que darle a Infotec. Y aparte, oye, pero ven acá, ¿cómo yo voy a hacer negocio pagando casi por cada trabajador un 40% de su salario más para cubrir toda esa vaina? Eso nadie lo aguanta. Entonces aquí hay que hacer una reforma fiscal profunda y también junto a ella algunos cambios en el mismo código laboral y en una serie por ejemplo, hay una ley de responsabilidad fiscal que ya el gobierno está preparando para mandar al Congreso, donde se fijan tope a la deuda, donde se fijan una serie de restricciones al gasto, en fin. Son reformas, Gregory, reformas profundas que el país necesita. Pero sí también se necesita, entiendo, o voluntad política o inteligencia, o las dos cosas a la vez, que es lo que falta, que nunca se hace. También. Y también se necesita que el salario de los dominicanos mejore, porque también eso es necesario, ajustar los salarios, porque todo es un paquete, no son medidas que tú puedes tomar, yo voy a hacer una reforma fiscal, no, es un paquete de medidas que compensen una cosa con otra, para que la gente de más bajo ingreso se vean compensadas con cualquier aumento que venga de los impuestos, ya sea ITEVI o impuestos a la renta, no, porque aquí está exento hasta 38,000, 39,000, está exento, ¿no? El pago de impuestos a la renta. Sí. Y eso se puede aumentar a 50,000. Pero esa teoría, ¿cómo, quién, cuándo se aplicaría? Es que estamos, mira, primero, el actual gobierno entró en una pandemia, en plena pandemia, ¿no? Agosto 2000. En el 2022 comienza la guerra de Irak. De Rusia y Rusia y se produce un descalabro. Ucrania, sí. Y ahora estamos ya a menos de 9 meses, 10 meses de unas elecciones. ¿Qué tú quieres? Esos son temas tabú en momentos como estos.
A la primer ministra que nombraron en Gran Bretaña, ¿cómo se llamaba ella? Que duró un mes en el cargo. Sí. Fue tan efímero que no Claro, grabo la cara, pero no el nombre. Solo porque habló una cosa, que dijo que iba a bajar los impuestos a los más ricos para generar el esquema de Reagan, ¿no? Aquel famoso programa neoliberal de Reagan, que era bajar los impuestos a los ricos, porque los ricos son los que invierten y reinvierten su dinero y eso genera empleo y dinamiza la economía. Eso se dio de verdad, pero el gobierno se endeudó a un nivel nunca visto, eso es lo que nadie dice cuando Reagan. Ah, sí, que la economía creció, que la economía sí, pero ¿y cuánto dejó de deuda y de déficit? Entonces hay que ver las consecuencias. Ella habló de eso y ya tú sabes, le cayeron arriba y la pobre no pudo duro, al mes tuvo que renunciar. Tocar los temas fiscales ahora es muy delicado. Es muy delicado porque estamos en un momento de crisis. Estamos en crisis, ¿eh? No te creas que hemos salido de la crisis. La gente debe entender que todavía la crisis está ahí. Y en adición a la crisis producida por la invasión de Rusia a Ucrania, hay una crisis geopolítica donde hay focos que pueden en cualquier momento explotar. Ahí está el tema de Taiwán, ahí está el tema de Corea del Norte. O sea, los países se están, ¿cómo se dice? Se están agrupando en dos grandes bloques para confrontarse. Se están confrontando esos dos grandes bloques. Y ya vemos como varios países ya como la tendencia se están integrando al BRIC con la idea de usar una moneda que no sea el dólar, debilitar al dólar. Es una lucha que hay, es una confrontación. No solamente para debilitar al dólar, sino para debilitar la economía norteamericana o el control o la hegemonía de la economía norteamericana. Cosa que yo veo muy difícil en el corto plazo. Usted escribió de eso, sí, sobre la desdolarización. Porque todavía falta mucho músculo. La gente habla mucho de China, que China para acá, China para allá. Todavía China está muy lejos de Estados Unidos. Un país con $12,000, $13,000 de ingreso per cápita al año. No se puede comparar a uno que tiene $78,000 de ingreso per cápita al año. O sea, estamos muy lejos de eso. China es un país en desarrollo. Que tiene aviones modernos, sí, igual que Rusia. Rusia tiene aviones de combate de primera generación, o de última generación, como dicen. Tiene la mayor cantidad de bombas de cabezas nucleares, pero no sabe hacer una buena nevera o una buena estufa. No te la puede fabricar. Ni un buen carro. Mucho menos un carro. Entonces, así no. Tú tienes que saber tener una economía que sea eficiente, productiva en todas las áreas, no produciendo armamento nada más. Yeah. Obviamente China está ya superando a países como Rusia y puede ser que su economía, por el tamaño de su población, más que nada, supere la de Estados Unidos en unos pocos años. Pero recuerden que estamos hablando de 1.400 millones de habitantes versus 330 que tiene Estados Unidos. Es normal que si la economía sigue creciendo a ese ritmo, se convertirá en la primera economía mundial. Por volumen. Por volumen. Pero recuérdate que hay un factor fundamental que es la educación. Y todavía los chinos, cuando ven que sobresalen estudiantes brillantes de las escuelas chinas, ¿a dónde lo mandan? Lo mandan a Oxford, a Harvard, a Stanford, a Berkeley, a Massachusetts. No se quedan en China, le dan de todo para que se vayan a estudiar allá todavía. ¿Por qué? Porque tú coges las 10 universidades del mundo y 6 son americanas, 2 son inglesas y 2 son europeas. Todavía hay diferencias abismales en términos y de la tecnología ni se diga. Yo creo que todavía hay una distancia, pero en fin, volviendo al tema de los impuestos ese es un tema muy complejo, que en algún momento el país tiene que abordarlo, pero abordarlo de forma integral.
y que debe incluir muchas cosas a la vez, no solamente una reforma fiscal simplemente para subir impuestos, no. Hay que eliminar algunos impuestos también que existen, hay que revisar otros. Revisar exenciones. Revisar muchas exenciones. Aquí, ¿cuál es el gasto fiscal al año? Señores, para que entiendan, se denomina gasto fiscal a las exenciones que se da a ciertos sectores. Llámese, incluye el ITEVI, incluye al sector turismo, incluye el sector de la salud, incluye algunos sectores, empresas que están ubicadas en la frontera, que le dan exenciones fiscales. Todas esas exenciones suman. Energía, transporte, también, ley de cine. Todo eso. La ley de cine, todo eso suma 240.000 millones. ¿Tú sabes cuánto es eso del PIB? Casi un 5, un 4,5. ¿Tú te imaginas el gobierno con 250.000 millones de pesos más en sus ingresos? Pero no se puede, porque son exenciones que van a sectores que también algunos contribuyen y justifican la exención, pero otros no. El turismo la justifica, ¿verdad? Porque tú dirás, bueno, pero espérate, el turismo nos genera a nosotros 6, 7, 8 mil millones de dólares al año, hay que darle incentivos, ok, está bien. La salud, bueno, la salud, bueno, y eso de darle ese incentivo a ciertos sectores de las empresas y cosas así, eso hay que revisarlo, porque algunas no te dan los beneficios para compensar el costo de no aplicar los impuestos. No lo dan. Si aplicamos eso que usted menciona, que es necesario, una reforma fiscal integral, hacer esa revolución, por darle un término, esa modificación de fondo, ¿qué significaría para nuestro desarrollo económico después de logrado ese objetivo? Bueno, si se logra mantener un régimen o un régimen de gobierno que respete la institucionalidad, la transparencia, la independencia del Ministerio Público, que no use ni un centavo de dinero para campañas o uso político, que la calidad del gasto sea, que sea bien supervisada, garantizada, y que la sociedad civil inclusive tenga la capacidad de vigilar porque esa calidad del gasto sea lo mejor posible. O sea, eliminar todo lo que heredamos de un pasado oscuro y tenebroso, de corrupción, dispendio, dilapidación de los fondos públicos. El robo aquí se convirtió en una institución protegida por la misma justicia y por el mismo Ministerio Público. Eso no podemos volver a hacer otra vez. Si seguimos por el camino de la transparencia y el respeto a esos principios, ese nuevo paradigma que estamos creando poco a poco, que no lo va a terminar Luis Abinader, lo van a continuar otros, porque son procesos que pueden durar años, pero 10, 15 años. Don José, es un estilo, no se está institucionalizando nada, es un estilo lo que se está aplicando. Usted mismo está mencionando Luis Abinader, personalizado. Bueno, se ha institucionalizado muchas cosas. Aquí se han eliminado muchas instituciones, se han integrado otras instituciones, se ha reducido mucho la burocracia, los trámites se han facilitado. Aquí se eliminaron instituciones como ISOE, que era un centro de corrupción de proporciones increíbles. Si yo te doy cifras de lo que se cogió y se robó en esa institución, es increíble eso. Yo creo que esos son cambios institucionales importantes. Ahora, que tú todavía te falta un largo trecho, sí, pero ha sido un comienzo. Y un comienzo, por ejemplo, educación, se necesita un cambio profundo institucional. Que no lo hay, no tenemos, un programa educativo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que fortalecer. Yo sé lo que haría. Yo trajera de Cuba 400 profesores o 500. Pero no para darle clase a los alumnos, no. Para preparar a los profesores nuestros. Que es donde está el gran problema que tenemos con la educación.
es en el profesorado, que viven jodiendo con huelga y cosas para no. Es al profesorado que hay que capacitar. Yo traigo 500 cubanos. No van a enseñar marxismo ni leninismo, porque ya ni ellos, ya ni los cubanos hablan de eso. Ya ellos no creen ni en esa vaina. Entonces, es traerlos, que son buenos, pues seleccionarlos, porque si en algo Cuba se destacó, fue en esos campos médicos y de la educación. No hay que quitarle eso. Que la economía fuera un disparate lo que hicieron, un desastre, y llevar al país a un nivel hoy que prácticamente yo creo que el 95% de los cubanos pasan hambre, son pobres, pero por lo menos sí prepararon a su gente. Y hay muy buena gente preparada en eso, en educación y en salud. Yo haría eso. Bien. Mire, hay un tema que está de moda en los medios, está muy conversado y tratado en los medios de comunicación los últimos días, que es el referente al anticipo. ¿Qué opinión tiene, independientemente de la propuesta Ese que otro lo mismo que estamos hablando, pero usted? es un disparate. Lo que está hablando creo que Abel Martínez que está hablando de eso. Volvemos a lo mismo. Tú no puedes quitar el anticipo sin hacer una reforma fiscal. Eso tiene que venir en un paquete. Independientemente aquí de si es va, odioso, porque para mí es odioso. Es odioso, pero si no, la gente, aquí hay una evasión muy alta. Ya. ¿Qué dijo Magín? No el actual director, ¿qué dijo Magín cuando era director de la DGI? ¿Cuánto era la evasión fiscal? No en este gobierno, no en el anterior. ¿Qué dijo él? 45% de la evasión de impuestos a la renta. Wow. ¿Te imaginas que quiten el anticipo? Sería 60%. El problema es que aquí la gente le gusta evadir, esto está en la naturaleza, no le gusta pagar impuestos. Porque como hay tanta gente, muchos profesionales, que ganan cualquier cantidad de dinero, profesionales independientes, que apenas pagan lo que paga quizás un empleado de una empresa, así no. Hay un tema que ha pasado, parece, de moda porque no se menciona, es cíclico, la deuda externa nuestra y la deuda también del gobierno. Escúchame, yo estoy de acuerdo, escúchame para completar, sí. Yo estoy de acuerdo que tú puedes bajar el anticipo o hacer modificaciones, pero no en un contexto al margen de una reforma fiscal. Eso es absurdo. Aunque a Abel lo pusieran ahora mismo, lo nombraran hoy presidente, llegar al poder, es el primero que le va a reunir cuando se reúna con su staff, le van a decir, presidente, mire, usted no puede hacer eso porque el gobierno quiebra. Espérese a que hagamos una reforma y vemos cómo podemos bajar el anticipo, hacer tal cosa con estos cambios, etcétera. Pero ya esa propuesta anda por el Congreso, don José. ¿La llevaron al Congreso esa propuesta? Sí, pero no pueden hacer nada. Tienen que esperar hasta, como te digo, haya una reforma integral, una reforma completa, fiscal. Tenemos que, mire señores, lo fiscal ahora mismo es lo más importante. No es la política monetaria. Esa está haciendo su papel, pero lo fiscal es el gran reto de República Dominicana en el futuro. Y lo institucional, como te digo, se ha comenzado a mejorar la institucionalidad del país, comenzando por el gasto y la corrupción. No se ha mejorado eso. Aquí, ¿cuánto gastaban los funcionarios en restaurantes, en viajes? Oye, para tú aquí conseguir un boleto de viaje ahora mismo, un funcionario tiene que justificarlo. Y para tú comprar un papel sanitario, tú tienes que pasar por un proceso. Tú lo sabes que aquí la Dirección de Compra y Contrataciones tiene un control estricto de todos los procesos de licitación que se hacen. Y si hay alguien que impugna porque considera que hubo inmediatamente ese proceso se suspende y se tiene que comenzar otra vez. ¿Cuándo había eso en el pasado? ¿Cómo se hacía antes eso? Eso no es una mejora de la institucionalidad, una de las más importantes, porque es ahí donde estaba la corrupción, en las compras y contrataciones. El 80% de lo que aquí se robaba al año, 30 o 40 mil millones, que eso se calculó,
Inclusive hasta el Banco Mundial una vez hizo unos cálculos y mencionó eso, un 1% del PIB. Eso es de las compras y contrataciones principalmente. Aparte de otras cosas que hicieron, de nombrar gente a cambio de que tú le dieras el sueldo, la mitad del sueldo, un tanto por ciento del salario mensual, o cualquier cantidad de vagamundería. Eso es un cambio institucional, es una mejora, mayor transparencia hay en el país. Si eso no se reconoce, entonces estamos jodidos, porque yo creo que, no es por hablando de, ¿qué te digo? La gente puede interpretar que yo estoy, bueno, hablando a favor del gobierno, sí, yo estoy hablando a favor del gobierno, porque el gobierno es que lo ha hecho. Si lo hubiera hecho Leonel o Danilo en su época, yo estuviera aquí diciendo lo mismo. Lo mismo, pero no. La realidad es que no es así, es ahora que se está haciendo. Lo que debió haberse hecho hace muchos años. Y ojalá sigamos y que en el futuro, porque esto no termina ahora, esto va a seguir, se reelige o no se reelige el presidente, y venga otro en el 28 o en el 32, va a tener que seguir el país en ese camino, porque ya el país, la gente ve al país diferente. Los dominicanos en el exterior dicen, República Dominicana está de moda, eso salió en uno de los periódicos, no sé dónde, Miami o Nueva York. República Dominicana está de moda, porque todo el mundo habla de estos procesos contra de juicio, contra personas que cometieron aparentemente actos de corrupción, en fin, y entonces ya el país está dando una imagen diferente. La seguridad jurídica, la seguridad de los inversionistas también es importante, o sea, la gente se siente también que el inversionista aquí es rey, como lo es en toda parte del mundo. Claro. Yo le decía el otro día bueno, va a salir pronto ese artículo, que yo digo, no busquemos petróleo. Vámonos para Taiwán, que las empresas de los semiconductores en Taiwán se quieren salir de Taiwán, porque en Taiwán hay un ambiente de incertidumbre por lo de China. La situación de China, sí. Consigamos traer para acá 2 o 3 grandes empresas, pongámosle un parque ahí de 5 kilómetros cuadrados, para que se instalen con todas las facilidades para fabricar semiconductores. ¿Y tú sabes lo que son los semiconductores? Lo que van a dirigir la inteligencia artificial en el futuro. Y lo que tiene todos los avances, todo lo que tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con los semiconductores. Y hoy en día los países se matan para tener fábricas de semiconductores. ¿Y qué más seguro que tener aquí una industria que te puede generar 10.000 empleos, 15.000, 20.000 empleos produciendo semiconductores? Inclusive vas a tener que traer genios, los genios creadores de eso, sean chinos, sean coreanos, y eso es importante, traer gente que tenga alto nivel tecnológico, porque esas son empresas altamente. Una última cosa, en el año 74, Intel se instaló en Costa Rica. ¿Tú sabías, no? Para producir los chips. Los de la computadora. Los chips. Fue después de una lucha entre países para ver dónde se instaló en Costa Rica. Revisa el PIB de Costa Rica y el empleo entre 74, 75 y 76. En 2 años, el PIB de Costa Rica casi se duplicó, solamente porque Intel se instaló allá, en San José, que es San José. Por eso. Sí, por wow. eso. Bien, interesante su planteamiento. Me imagino que habrá algunas personas tomando notas para hacer gestión mañana temprano y hacer algunos contactos. Semiconductores. Sí, semiconductores. Don José Lois Malcún ha estado con nosotros en esta noche en la hora 22. Agradezco, como siempre, su visita. Gracias, gracias. Mañana nos vemos, amables televidentes.